La denominada Revolución Tunecina, el acontecimiento que originó la reacción en cadena conocida como Primavera Árabe en 2011, generó una década de democracia frágil en este país del norte de África. En julio de 2021, esa inestabilidad de Túnez desembocó en una grave crisis institucional cuando el presidente Kais Saied destituyó al primer ministro Hichem Mechichi y suspendió el parlamento. Dos decisiones al filo de la inconstitucionalidad, sobre todo porque el tiempo pasó sin que Saied llamara a nuevas elecciones para iniciar un periodo de gobierno a golpe de decreto, acompañado por un despliegue de fuerzas de seguridad y militares. Un escenario que la oposición representada por el partido islamista moderado Ennahda calificó desde su inicio como un golpe de Estado. Saied, un constitucionalista que llegó al gobierno como independiente, tiene una agenda que no termina de revelar, pero no cede a las demandas opositoras de restablecer la actividad parlamentaria y se sostiene en dos apoyos para mantener a Túnez en una situación institucional de tensión: el respaldo de las Fuerzas Armadas y una importante popularidad que se sustenta en la percepción social de la clase política tradicional como corrupta y alejada de las necesidades de la población. رجوع إلى الوراء ومحاكمة كل من أجرم في حق الشعب. هذا المطلب الرئيسي والأساسي والأولي قبل كل شيء، محاكمة كل من أجرم في حق الشعب. El resultado de esta pulseada es un país crecientemente polarizado en el que se suceden las marchas en contra y a favor de Saied, quien jugó una carta inesperada al nombrar primera ministra a Najla Bouden-Romdane, una profesora de geofísica de bajo perfil, quien había tenido a su cargo la implementación de proyectos del Banco Mundial en el Ministerio de Educación. قررت تكليفكم بتشكيل حكومة جديدة وسيكون هذا لأول مرة في تاريخ تونس. لأول مرة امرأة تتولى رئاسة حكومة. Bouden se convirtió así en la primera mujer en acceder al cargo de premier en Túnez, un paso histórico para el país, pero teñido por los cuestionamientos a una designación que no surgió de una elección, sino de una decisión unipersonal del presidente. Saied le encomendó a Bouden la misión de luchar contra la corrupción y responder a las demandas sociales en salud, transporte y educación. Pero la nueva primera ministra tendrá en la práctica menos potestades que su predecesor, ya que Saied concentró todo el poder en la presidencia. Maintenant, il y a un problème de visibilité en Tunisie. Il n'y a aucune visibilité, même à court terme. Et ça, c'est très grave. En plus de ça, la confiance entre tous les opérateurs économiques au niveau national ne cesse de se dégrader. Et malheureusement, nous avons perdu une grande partie de la confiance de nos partenaires étrangers, que ce soit des bailleurs de fonds ou des investisseurs. La respuesta de la oposición a este nombramiento fue un desafío directo al presidente por parte del Parlamento, presidido por Rached Ghannouchi, líder del partido Ennahda, instando a los parlamentarios a declararse en sesión permanente, aunque Saied, que ya los privó de su inmunidad y salarios, cercó el Congreso con la policía para impedirles el acceso. أوسع النواب، أنا جيت بصيرتي الشخصية الآن كنائب أريد أن أعود إلى عملي بعد انتهاء العطلة. الأبواب موصدة، جيت من الجهات الكل نلقاها مسكرة. En este escenario de creciente autoritarismo, la justicia militar ordenó el arresto de un parlamentario y un presentador de televisión, críticos acérrimos de Saied, acusándolos de conspirar contra la seguridad del Estado. Estas tensiones políticas se desarrollan en un trasfondo de aguda crisis económica intensificada por la pandemia que golpea a las finanzas públicas en un país dividido en el que el futuro político de las reformas progresistas nacidas de las revueltas de 2011 es hoy cada vez más incierto. ¿Y cómo evalúan esta designación varios de los colectivos de mujeres feministas en Túnez? Bueno, es positivo, realmente están contentas con esta designación, pero por supuesto, como veíamos en el informe, un poco escépticas acerca de por qué lo hace de esta manera y este contexto también político de mucha concentración de poder que estamos viendo en manos del presidente, que apeló a un artículo de la Constitución, al artículo 80, donde habla de tomar medidas excepcionales en caso de peligro
peligro inminente. Y ahí la pregunta bastante concreta sería, bueno, ¿estamos ante una situación de un peligro inminente? Bueno, la respuesta es discutible porque estamos hablando obviamente de política, pero parecería ser que no tanto, ¿no? Y además esto tenía que pasar por el jefe de gobierno y el presidente del Parlamento para que le den esta autorización y esto no se dio de esta manera. Quiero decir, hay muchas irregularidades también en este proceso. Cuando uno apela a una medida de excepcionalidad, también tendría que ir atrás de lo que dice la ley para que no se den este tipo de debates. Bueno, habrá que ver también si esto lo hace justamente para ganar este tipo de apoyos y cuánto margen de maniobra efectivamente tiene la nueva primera ministra o es simplemente un cargo más de adorno dentro de la política para lavar también su imagen frente a un electorado que igual siempre decimos que llamativamente sigue teniendo bastante respaldo el presidente que fue, recordemos, ganó en su momento con más del 70% de los votos, un apoyo impresionante con un discurso antipolítica, ¿no? Exactamente. Y también un datito a tener en cuenta, simbólicamente pesa todo esto porque estamos hablando de ese país que fue como la punta de lanza de la primavera árabe. Fue considerado en algún momento como un caso exitoso porque no derivó en algún tipo de régimen autoritario, pero que igualmente está mostrando sus puntos débiles, además de que pasó por 10 gobiernos en el medio y un parlamento hiperfragmentado. Claro, uno de los interrogantes que generan estos procesos son justamente el tema de que, en este caso, un gobierno, como decía, un presidente con mucha popularidad, con un discurso antipolítica, con un discurso de denuncia de la corrupción de los partidos políticos y que eso parece que le da muy buenos réditos en cuanto a su popularidad. Una confrontación con el Parlamento, donde cierra el Parlamento y el apoyo lo recibe él, sí. Más allá del tema de los partidos. Y procesos, además, que hace que en el caso de estos países, como el de Túnez, seguramente no deben ser muy simples el tema de la readaptación de sistemas prácticamente monárquicos en su mayoría, como sucede en estos países, o tribales, o gobiernos prácticamente tribales, pasar a ciertos modismos de la democracia occidental. Digo, me parece que acá están teniendo dificultades prácticamente todos y cada uno de estos países, y en el caso de Túnez seguramente no es la excepción. Sí, el poco apego sí. a las leyes y a las constituciones que tienen estos gobiernos me parece hasta una razón esperable de este tipo de gobierno y este tipo, por lo menos, de etapas por las que pasan estos países. Sí, esto de adoptar también modelos de organización política que vienen un poco implantados y no surgen tampoco de las necesidades o los debates previos de su gente y generan también este tipo de fragilidades a la hora de hablar de estos gobiernos. Pienso en el caso de Afganistán, que es otra cosa, no es comparable, pero claro, también ha pasado esto de que, bueno, cuando se quieren instaurar modelos que no son tal vez los que regían en ese país, bueno, empiezan a encontrar sus limitantes, ¿no? Fíjate vos si estamos hablando o no de importar modelos, que uno de los conflictos que tiene hoy Túnez es las negociaciones y las discusiones que tiene con el Fondo Monetario Internacional a raíz del apoyo financiero, de los programas de estabilidad del fondo, que siempre ponemos en algún lugar de dudas si son eso, si son ayudas o estabilizadores o todo lo contrario, ¿no? Por experiencia propia de parte. Si te parece, vamos a